Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniela Núñez del Arco y nos encontramos en una telecapacitación con la doctora Paula Casas, que es especialidad en geriatría, y hoy vamos a hablar acerca de las caídas en el adulto mayor. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en este día vamos a hablar respecto a este tema que es de suma importancia en las personas mayores. Bueno, en general, las caídas en la persona adulta mayor, como mencioné, es un tema que debe ser abordado porque resulta siendo un tema de bastante importancia en las personas mayores por los efectos que pueda ocasionar en el tiempo, por las complicaciones, ¿no? Entonces, consideramos que es un importante problema de salud pública porque va a afectar en general a toda la sociedad, ¿no? Se considera que aproximadamente 424.000 caídas mortales se producen al año en forma general, ¿no? Digamos que como que a nivel mundial es la segunda causa de muerte por lesiones, ¿no? Y se considera que hasta más de 37 millones de caídas pueden ocasionar algún tipo de gravedad que requiera atención médica al año, ¿no? Entonces vamos viendo cómo las caídas terminan siendo algo tan importante por su repercusión sobre todo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En estadísticas ya del año 2014, podemos ver que cada 20 minutos un adulto mayor moría a consecuencia de una caída, ¿no? Y los costos en cuestión de, digamos, de consecuencias terminan siendo también bastante altos, por eso es que se considera un problema de salud pública bastante importante, ¿no? Entonces, no escapa de los costos sanitarios que pueda afrontar un país en general, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, solamente por citar ejemplos, en Finlandia, el costo medio sobrepasa los 3.600 dólares, ¿no? Y en Australia más de $1.000, ¿no? De costos por lesiones de caídas, ¿no? Por caídas en mayores de 65 años. Ahora, ¿qué consecuencias van a traer las caídas en una persona adulta mayor? Primero que nada, puede incrementar el riesgo de generarse dependencia funcional, o sea, que la persona adulta mayor deje de ser autovalente, deje de ser independiente, deje de hacer sus cosas, en otras palabras. Además de eso, se va a encontrar lo que se llama el síndrome post-caídas, que vamos a hablar posteriormente de ello, ¿no? Puede empezar un tema de discapacidad o de invalidez, ¿no? Aumenta el riesgo de esto, ¿no? De la incapacidad, discapacidad funcional e incluso de institucionalización. Muchas personas luego de una caída pueden terminar de tal manera lesionados que muchos de ellos pueden terminar en una casa de reposo o de repente hospitalizados por muy largo tiempo. Una de las consecuencias más temidas en las caídas son las fracturas de cadera, ¿no? Con todas las implicancias que ello trae. Y algunas de las otras consecuencias también de bastante importancia y que puede generar incluso mortalidad son la presencia de hematomas subdurales, que es la presencia de coágulos o de hematomas, como su nombre lo dice, en la cabeza, ¿no? Ahora, las causas de las caídas en personas mayores tienen que abordarse desde el hecho de que puedan existir factores que predispongan a la persona mayor a caerse, como por ejemplo factores dentro de la misma persona o que le atañen a la misma persona, como por ejemplo la falta de equilibrio, la debilidad en los miembros inferiores, el hecho de que ya no caminen igual, no ver bien, ¿no? El hecho de estar de repente afectados por un tema depresivo o un tema ansioso, ¿no? Tener problemas de memoria, por ahí los mareos, los vértigos que suelen ser bastante frecuentes en las personas mayores, o algún problema de malnutrición o desnutrición que trae como consecuencia el hecho de que el sistema musculoesquelético ya no está funcionando igual. Y algunos otros factores fuera de la persona que se han encontrado son, por ejemplo, el tomar varios medicamentos, ¿no? Tomar más de 4 medicamentos en el día pueden ocasionar también que estos interactúen o que tengan acción a cierto nivel, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, que puede hacer que la persona en el tiempo pueda tener este problema de caídas. Los otros factores externos que pudieran generar también o contribuir a las caídas son los factores que se encuentran en el ambiente, son lo que se llaman los riesgos ambientales, ¿no? Como el hecho de que el ambiente donde se encuentre la persona mayor no tenga una iluminación adecuada, la presencia de alfombras, el baño que no esté acondicionado a una persona mayor con todas sus necesidades, ¿no? El uso de un calzado inadecuado también, hay personas mayores, por ejemplo, sobre todo las mujeres, ¿no? Que no dejan de usar los taquitos, entonces eso puede generar en el tiempo que con los factores intrínsecos, ¿no? La persona mayor se pueda caer.
Y existen factores precipitantes, o sea, aquellos que pueden desencadenar la caída. Por ejemplo, que la persona por alguna razón pierda la conciencia, tenga mareos, se tropiece, tenga algún tipo de resbalón y eso degenera en lo que vendría a ser una caída. Ahora, ¿dónde se caen generalmente los adultos mayores? Lamentablemente se caen más en la casa, en el hogar, ¿no? Hasta 80% de las caídas ocurren en el hogar. ¿Y en qué parte específicamente del hogar? Generalmente se ha visto que se caen en el baño, en la cocina o en el dormitorio, ¿no? Son los lugares más habituales de caídas en las personas mayores. Y los riesgos extrínsecos, que ya he mencionado, que es un poco como para que se tome en consideración el hecho de que hay cosas que deben condicionarse cuando existe ya una persona mayor en la casa, es el hecho de tener, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, ¿no? Alacenas muy altas, de repente el uso del tacón, de tacones o calzado inadecuado para una persona mayor, el que puede existir, por ejemplo, las alfombras, ¿no? Hay personas mayores que toda su vida han querido utilizar alfombras, han querido tener alfombras en la casa, pero ya de mayores, estas alfombras pueden resultar un peligro. Las alfombras, los tapizones, los puffs que ponen en las entradas para limpiarse los pies, ¿no? La presencia de cojines, la presencia de repente de sillas pequeñas, sillones, los cables, ¿no? El tema de la iluminación, todo eso puede contribuir a que una persona simplemente se caiga. Una escalera que no tiene pasamanos, por ejemplo, también una escalera muy alta, muy empinada, que no es muy ancha, ¿no? El baño, cuando no tiene adaptadores, ¿no? Por ejemplo, si el inodoro no es lo suficientemente, digamos, adecuado para la altura de la persona mayor, lo ideal es poner barandas a los costados para que se puedan sostener de ellos y poder levantarse, poder pararse. Lo mismo en las bañeras, en las duchas. Lo ideal es que la persona mayor tenga una ducha a nivel del piso, ¿no? Con rendijas que permiten el drenaje del agua y no utilizar tinas, por ejemplo, o duchas que tengan algún tipo de elevación que haga que la persona mayor por ahí pueda tropezarse y caerse. Siempre es importante poner algún tipo de tapiz, perdón, antideslizante, ¿no? En el piso y tener también barandas o alguna forma de que la persona mayor pueda sentarse de repente con una especie de sillita empotrada o con una silla, ¿no? En donde la persona mayor se siente y pueda estar segura al momento de tomar la ducha. La ducha idealmente se sugiere que sea esas duchas tipo teléfono, ¿no? Con agarraderas a los costados para que la persona mayor también pueda levantarse al momento de terminar de ducharse si es que todavía lo hace solo, ¿no? En la calle también, lamentablemente, la mayoría de nuestras ciudades y muchos de los países no tienen acondicionadas sus calles, sus veredas, sus pistas, sus semáforos a las personas mayores, ¿no? Actualmente existe el concepto de ciudades amigables para la persona adulta mayor que poco a poco se está implementando a nivel mundial, pero de momento vemos todavía que nuestras ciudades lamentablemente no cuentan con muchas condiciones para que una persona mayor no se caiga, ¿no? Falta, por ejemplo, las señalizaciones, el uso de rampas, los semáforos, por ejemplo, ¿no? La mayoría de veces cambian muy rápido y la persona mayor no necesariamente pues tiene la rapidez en la marcha como para poder, digamos, cruzar una pista tranquilamente, ¿no? Entre otras cosas. Eh, Algunos otros factores, los obstáculos en las aceras también, ¿no? Eso lo vemos muy a menudo en nuestras calles, sobre todo acá en la ciudad, ¿no? En algunos otros lugares, por ejemplo, las lluvias, ¿no? Con los suelos resbaladizos, que eso también va a condicionar a caídas, o los medios de transporte que no tienen ningún tipo de adaptación, ¿no? A una persona mayor específicamente. Entonces, cuando tenemos a una persona mayor, sobre todo los mayores, ¿no? Se habla de mayor a partir de los 60 años, pero ya cuando tienen más de 80 es cuando debemos hacer un poco más de incidencia en cuidar algunas cosas específicas, como por ejemplo las caídas, ¿no? Entonces, una persona adulta mayor, inicialmente, idealmente, perdón, debe acudir a un geriatra, ¿no? Los geriatras somos los que nos encargamos del cuidado de las personas adultas mayores a partir de los 60 años y sobre todo de los más mayorcitos, ¿no? Porque tenemos el manejo integral y globalizado de la persona mayor, ¿no? Evaluamos la parte funcional, cognitiva, afectiva, hasta social y de su entorno. Entonces, cuando nosotros evaluamos a una persona mayor, lo primero que hacemos es preguntarle si se ha caído, ¿no? Y qué tanto se ha caído en el lapso de un año, por ejemplo. Si la persona mayor se ha caído más de 2 años, más de 2 veces, perdón, en un año, eso implica
que hay que inmediatamente hacer algún estudio, investigación de por qué las caídas y ver qué consecuencias podría traer, ¿no? Y lo primero que hacemos es evaluar el entorno, ver si existen situaciones que se pueden modificar, ¿no? Si hay alfombras, sugerimos que las quiten o de repente las aseguren de tal manera que la persona mayor tenga menor riesgo de caer. Si utiliza zapatos inadecuados, pues aconsejamos el uso de otro tipo de zapatitos de repente, específicamente hablando en ese contexto, ¿no? Porque también hay situaciones en las que damos algunos otros consejos en relación al calzado. En la seguridad del entorno, lo que ya les había comentado, la presencia, por ejemplo, de un tapiz, de agarraderas en los baños, como lo que podemos ver en las imágenes, ¿no? Eso va a permitir que la persona mayor tenga más seguridad al momento de hacer los movimientos en los diferentes ámbitos del hogar, ¿no? Y alguna de las cosas que también, en la que también hacemos énfasis es en el hecho de que si la persona se ha caído más de 2 veces o ha tenido alguna caída traumática, es importante evaluar si después de esa caída tiene miedo a caerse. A eso se llama el síndrome post-caída. Muchas veces la persona mayor tiene miedo a volver a caerse y con eso retrasa su funcionalidad. Entonces empieza a tener miedo a movilizarse. Y eso va a devenir que poco a poco tenga más dificultad en poder desarrollar sus actividades como antes lo hacía, y por temor. Y a veces ese temor puede ser incluso inconsciente. Entonces, la persona empieza a dejar de caminar, dejar de hacer sus actividades, y eso lo va limitando poquito a poco, ¿no? Se dice, más frecuente en mujeres, reduce su actividad física por lo mismo que he mencionado, hay pérdida de la masa muscular por falta de ejercicio, obviamente, ya de por sí una persona mayor empieza a perder masa muscular, hay limitación para las actividades de la vida diaria y eso es lo que más perturba a la persona mayor y muchas veces esto también se da por sobreprotección familiar. Si la familia nota que la persona mayor tiende a caerse o se ha caído alguna vez y no quiere volver a que pase esto, muchas veces empiezan a hacer las cosas por ellos. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es evaluar el motivo de las caídas y evitar que se vuelva a caer. Para eso, nuevamente, se necesita de una evaluación idealmente geriátrica que permita valorar qué cosas están predisponiendo al paciente a caerse y qué cosas están precipitando sus caídas, ¿no? Una vez que la persona se cae, dependiendo de las consecuencias que haya tenido, muchas veces entramos ya a lo que vendría a ser la prevención terciaria, que es el hecho de evitar que se vuelva a caer y que pueda traer más consecuencias a su vida, ¿no? Entonces, lo que se busca es evitar la discapacidad crónica, o sea, que la persona se limite funcionalmente y muchas veces pueda quedar postrada, ¿no? Además, hacemos uso de una herramienta bastante útil que es la terapia física, la rehabilitación, ¿no? Tanto para mejorar marcha, equilibrio, para dar mayor seguridad en la caminata del adulto mayor y así evitar el síndrome post-caídas. En muchos casos también utilizamos psicoterapia y algunos tratamientos ya médicos dependiendo de la condición de fondo, porque hay que considerar que una persona se cae pero no solamente porque puedan existir factores externos o porque de repente ya no está caminando bien por alguna limitación en el sistema musculoesquelético, sino que también puede verse o puede darse circunstancias, por ejemplo, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso, y todo eso requiere de una atención médica especializada, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido traer el día de hoy respecto a las caídas. Reconocer que las caídas son una situación de bastante importancia en la persona adulta mayor, no dejarla pasar, porque sabemos que tiene y puede traer consecuencias bastante graves, no solo a la persona mayor, sino a su entorno e incluso a la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Paola, por su tiempo y sobre todo por brindarnos esta información tan valiosa, lo que es el cuidado del adulto mayor. Y con respecto a nuestros televidentes, los esperamos en el siguiente episodio para una telecapacitación. Muchísimas gracias. Gracias también.